Señor presidente, muchas gracias por recibirnos en esta coyuntura tan especial. En 1987, cuando usted estaba preso, recluido en la cárcel Picota, llegó quien en ese momento era su compañera, Katia Burgos, miembro de una familia muy distinguida y muy goda, de Ciénaga de Oro. Y usted... Y de vieja data. Y de muy vieja data, goda de vieja data. Usted escribe en su libro ese momento y quiero leerlo porque creo que tiene sentido dentro de uno de los temas que vamos a tratar. Dice, describe usted que estando en la cárcel Picota, conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido. Cuando lo recibí en brazos sentí una impresión profunda. Me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel, sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo. ¿Qué clase de padre ha sido usted para Nicolás? ¿Tuvo la oportunidad de enseñarle valores? No, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel, me perdí, digamos, desde el punto de vista legal. Lo recuerdo como el episodio de mayor libertad, porque no tenía ni mi cédula, ni me llamaba así. Yo alcancé a estar un año tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga, en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito esos de niño para que pudiera estar. Y en el colchón dormíamos, en el piso. Para poder leer, porque siempre me había gustado leer, me tocaba robarme los libros de las librerías. Y vivía, digamos, era el jefe del M19 en toda esa región. Hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el ejército de ese entonces contra una pareja del ELN y mataron el bebé. Y entonces, por esa y otras razones, yo me separé de mi hijo y de Katia. Y empecé, pues, más en soledad a caminar los caminos de la clandestinidad, hasta que vino la desmovilización del M19 ya en el 90. En el 90 él todavía era un niño, pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte y pues no nos volvimos a encontrar. Realmente él se crió en Córdoba, que es, digamos, el lugar de Ciénaga de Oro exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, de Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. En algún momento, presidente, ustedes se vuelven a encontrar y usted siente que puede asumir ese rol de padre presente o ese espacio simplemente nunca se dio. Es una sensación extraña, digamos, porque es un reencuentro que tiene una especificidad. Pues, digamos, yo tenía ya una vida política relativamente brillante, llamémoslo así, fulgurante más bien, en medios, etcétera. Iba creciendo paulatinamente y él entonces encuentra a su padre, es así, digamos, como una figura fulgurante que sube. Empieza a acercarse más a mí. Le noto inquietudes políticas más desde el punto de vista electoral, inquietudes políticas electorales que ninguno de mis hijos ha tenido. Pero ¿nunca le llamó la atención el estilo de vida de él? Digamos, La mamá siempre me hablaba con preocupaciones, pero de todo, yo sentía que era de toda madre. A veces el ambiente del Caribe en relación a la política no es bueno, porque allí no se pudo impulsar una corriente realmente alternativa. Entiendo el contexto macro de la situación, pero quisiera ir a lo micro, a su relación con Nicolás. ¿Usted fue alguna vez a su apartamento?
se dio cuenta cómo vivía, se dio cuenta los lujos que tenía o que supuestamente ha ostentado. ¿Le preocupó esa situación? Yo fui a un apartamento donde él vivía, una vez me dormí ahí. Barranquilla. En Barranquilla, sí, pero era pequeño. Era algo normal. Sí. ¿No le llamó la atención? No, era normal, un apartamento pequeño. Él ya convivía con su ahora ex esposa, Day. Nosotros la conocemos como Day. Pero no había nada extraño, digamos, en su forma de vivir en ese momento. Yo nunca más volví a conocer, ya después los rumores, ¿no? que empezaron a llamar mi atención. Sí, quisiera que vayamos un poco a eso, presidente, para entrar en materia. Sobre su hijo hoy, digamos que cae en una serie de acusaciones o de señalamientos graves y tanto sus defensores como sus detractores han coincidido un poco en una lectura de lo que usted hizo. Es decir, el presidente de la República sale y le pide a la justicia que investigue a su familia. Eso es una cosa que algunos encuentran que no es usual. Sin embargo, según DAI, como usted la llama, usted tenía esa información hace algo más de un mes. Quisiera preguntarle en ese mes qué pasó y por qué se demoró en contarle esto al país, porque No sé exactamente el tiempo, no te podría decir eso, pero yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado. Bueno, y después hablé con Day, que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero pues más o menos en esa línea. Era una separación, obviamente yo no quise interferir en eso. No me gusta nunca, en mis debates políticos me he metido en la vida íntima de nadie, a pesar de tener informaciones, porque siempre me pareció que era acabar la libertad humana, si me metía más en ese tipo de terreno. Siempre hice los debates alrededor pues, de las cuestiones públicas. El tema, cuando veo pues, que hay una ruptura, pues realmente le digo a ambos que no me voy a meter, no tendría ninguna autoridad para saber cómo funciona el corazón. Y son realmente asuntos del corazón. Lo que hice fue tomar las medidas de prevención, que básicamente, porque yo no sé si esas informaciones son ciertas o no, y no podría calificarlas ni siquiera como presidente. Y por eso, como presidente institucionalmente, esa es la fiscalía que le corresponde, y la fiscalía tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el gobierno en relación a ese tipo de procesos. Es ella la que tiene que decidir, no yo. Y en esa medida, pues hice primero previne el consejo, con una reunión de consejo de ministros, el mismo día creo que fue que hablé con Day y que me alertó, sin saber bien si era cierto o no, tomé la decisión de advertirle a todos los ministros y ministras que estaban ahí que no hubiera ningún tipo de relacionamiento con mi hijo y otra persona que ya no recuerdo el nombre, pero por prevención, no porque tuviera certezas, sino simplemente quería guarecer de esa posibilidad que podría ocurrir, de acuerdo a Day. Y ya cuando tomé la decisión de hacer público el que la fiscalía investigase. Y a partir de ahí, nada más. Usted dice, señor presidente, como presidente de la República, ni siquiera como presidente de la República quería interferir en algo de esto, pero usted tiene como una triple responsabilidad frente a Nicolás. Por un lado es padre, por otro lado presidente y por otro jefe político. Él es un militante del partido político que usted creó, que usted inspira. ¿Qué camino va a coger para manejar esta situación? ¿Nunca consideró, por ejemplo, la posibilidad de pedirle a su hijo que se fuera del país mientras estaba usted ocupando la presidencia? Yo lo dije. Es que todos mis hijos, excepto Antonella,
que es pequeña, digamos, todavía es pequeña, pero que no deje de ser tan pequeña, pero fuera. Todos están fuera, por diversas razones, no porque sea presidente, pero a mí me gusta que estén afuera, por muchas razones, entre otras, este tipo de temas, porque es que a un hijo, cualquier familiar, es rodeado automáticamente por una especie de cortesanos y cortesanas que son los que tratan de engullirse el poder. Eso ocurre con todos, no solo los familiares, pero la familia se convierte en un blanco excepcional para este tipo de personas que buscan capturas del poder de cualquier cosa, así sea un simple empleo, y es lógico además que la gente busque empleo. Pero eso siempre me pareció que había que brindar los hijos de eso. Y siempre todos están fuera, en Canadá, en Italia, en Francia. Al principio fue por el exilio y ahora porque quiero que se mantengan allá. Sí, hablemos, presidente, esto con toda sinceridad. Han salido a la luz una serie de pruebas o de presuntas pruebas o señalamientos muy graves contra Nicolás, y en este país, él, así sea su hijo, pues tendrá que ir a la justicia tomará sus decisiones, y en ese terreno pues las responsabilidades penales son individuales. Pero yo quisiera preguntarle si usted no siente que usted tiene de alguna manera una responsabilidad política frente a lo que está pasando, porque usted es quien funda el partido, quien permite, digamos, que su hijo sea un dirigente político o un líder regional, y eso pues evidentemente podía tornarse problemático, esa doble condición de líder político, dijo el presidente. ¿Usted en su momento no lo sintió así? No, porque era el único que tenía esa, yo le llamo vocación, puede que no sea exacta la palabra, pero ese es un asunto de la fiscalía, ¿no? Ya no puedo yo interferir en eso. La responsabilidad penal, pero la política. No, porque ese es mi hijo, si quiere hacer política, pues ese es un problema de libertad humana, ¿no? Todas las personas en Colombia tienen el derecho de hacer política. Tú no puedes cercenar ese derecho. Ahora, si lo que quieres es preguntarme que yo he influido en mis hijos para que tomen determinadas decisiones acerca de sus carreras en su vida, ninguna. Mis hijos, y en eso y lo he dicho públicamente además, en otras entrevistas, yo he dado la libertad de escogencia a mis hijos. No me gusta ese papel del padre que entonces es presidente y quiere que su hijo sea presidente, como si las presidencias fueran hereditarias. ¿Qué es lo que han sido? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Colombia realmente? Y hasta por 3 generaciones y más. Pues ese no es mi papel. Y simplemente, de todos mis hijos, el que quiso tener una actividad político-electoral fue él, pero no porque yo lo haya incentivado. Y hasta ahí le puedo decir, digamos, son libres. En sus caminos han sido libres. Lo único que he intentado influenciar es el leer. Porque cuando un niño pequeño ve que su padre lee, él mismo se pone a leer. Sé que usted, como padre y como presidente, no es amigo de decirle a sus hijos qué hacer, pero quisiera plantear la reflexión de si un presidente tal vez en algunos casos debe decirles a sus hijos qué no hacer. Por ejemplo, negocios con el Estado. No sé si política electoral. Todos, no solo por ser político, sino por principio. Todos desde pequeños, los hijos que yo crié, siempre han tenido la certeza de la rectitud en relación a lo público. Podríamos hacer aquí una diferencia, que es que Nicolás es un hijo que usted no crió, que por las circunstancias de la vida, que no vamos a entrar a juzgarlas en este momento, él no pudo crecer a su lado, que él no pudo, por ejemplo, verlo a usted leer para querer la lectura, porque usted estaba lejos de él cuando él estaba creciendo.
Pues sí, efectivamente no me vio leer. Presidente, hay un comunicado que usted expidió la semana pasada pidiendo esa investigación, no solo contra su hijo, sino contra su hermano Juan Fernando. Su hermano escribió en las últimas horas algo diciendo que había quedado en el escarnio público por un simple rumor. ¿Usted cree que era un simple rumor o usted tenía informaciones que le provocaban la preocupación necesaria como para escribir ese comunicado? Él ya había ido a la fiscalía, él ya está en un proceso en la fiscalía. Simplemente reafirmé que la fiscalía tiene todas las garantías de parte de nosotros para hacer su investigación. O sea, aquí es diferente, no es que y se podría abrir un proceso, él fue y declaró. En un proceso que lleva la fiscalía, alrededor de una información de prensa. Bueno, de varias supongo, pero que tienen que ver con rumores, que yo la verdad ahí no tengo más que rumores. La historia de mi hermano es muy, digamos, no es tan pública, pero él es un hombre que estudió biología con vocaciones científicas, digamos, en eso es aparte de mí, pero un lector muy inteligente en ese ramo, digamos, de la física, de la biología. Él lo expulsan de la Universidad Nacional en el último semestre. En su versión, pues yo estaba en la clandestinidad, pero pregunté en alguna vez por qué. Pues por ser hermano mío. Una actitud que le impidió graduarse, ya cuando estaba a punto de hacerlo. Y eso pues le complicó toda su vida, él no volvió al estudio académico, sino que se metió en el estudio autodidacta de la física y de la biología y profundizó mucho. La biblioteca está llena de libros de ese tipo. Y así, digamos, trató de sobrevivir porque sin título era muy difícil. Y entonces crearon con mi hermano una fundación para enseñarle a niños y niñas y adultos a escribir, a leer, etc. Esa fundación, cuando hice el debate sobre el paramilitarismo, fue atacada en Tenjo, llenaron de consignas. Y claro, los padres de familia sacaron a sus niños y fracasó económicamente. Ahí tomó la decisión mi familia de exiliarse, todos, incluido él. Su hija, una hija ya grande. Todos se fueron para Canadá. Mi mamá, mi hermana, su hija, la hija de mi hermano, él. Y el único que no aguantó el frío y las condiciones fue él y se regresó. Se regresó prácticamente a nada, al vacío, en medio de la amenaza, sin título, con la fundación quebrada, le cerraban las puertas porque ellos le daban clases a trabajadores de las empresas de flores de esa región. Y los empresarios, solo con ver el apellido, le cerraban las puertas, le dañaban Ellos no tenían, digamos, ese por qué hacerlo, pero lo hacían. Entonces era el cierre de puertas, que yo viví también, pero yo desde otra condición. Yo me defendía con los votos. Él no, porque él no tenía esa vocación. Sí. Se fue vinculando a, digamos, siempre solidario conmigo. En alguno de esos momentos, en una reunión, creo que Danilo lo cuenta, se encontraron. Yo no conocía ni a Danilo. Se encontraron y a Danilo le pareció interesante el trabajo de la fundación como para recuperarla desde el punto de vista de su trabajo, que era mitigar, lo que llaman justicia restaurativa. Ahora es una línea del gobierno en justicia y es una línea mundial. La justicia restaurativa es lograr que el victimario repare a la víctima. Es un debate que ya tiene varios años en Colombia y que yo he defendido. Cuando la ley de justicia pasa a los paramilitares en el gobierno de Uribe.
Cuando sale el artículo periodístico es que pues me doy cuenta del tema. Sí, esto viene, presidente, desde antes, desde la época de la campaña, ¿no es verdad? Cuando sale a la luz una visita de su hermano con el hoy comisionado Danilo Rueda a la cárcel La Picota. En ese momento usted hace una defensa de alguna manera de la teoría del perdón social y de lo que eso, digamos, tenía de fondo. El perdón social no, perdón social es un concepto que lanzó el filósofo francés Derrida. Derrida, sí. Porque ustedes quitan ese pedazo. No, le prometemos que no lo no lo vamos a quitamos. quitar. Pero Lo que quiero preguntarle... Como si fuera una invención para perdonar a los narcotraficantes, que es como se ha vendido la narrativa, y eso es absurdo y absolutamente equivocado. No, yo leí Derrida, yo estuve en un seminario en la Universidad Javeriana, hace muchos años hay un libro, publiqué la carátula, entre otras, en medio del debate, a ver si se le ponía un poco de cuidado al tema. Pero yo fui porque yo he leído, digamos, la filosofía posmoderna, me gusta. Foucault, que es el que la inicia, sin él quererlo. Y es la corriente francesa, porque estoy emparentado un poco por mi vida política a el mundo intelectual francés de izquierda que había en esa época. Es pública. Y yo volví a usar el concepto varias veces en muchas entrevistas. En el debate sobre el paramilitarismo lo usé, en el gobierno de Uribe, porque ahora se ha creado la imagen que es que nosotros queríamos vengarnos de los paramilitares y enterrarlos en las cárceles. Y resulta que soy yo como parlamentario, junto a Gina Parodi, a Rafael Pardo y a Velasco, en ese momento, quienes enarbolamos la tesis de que el problema no era la cárcel, sino que el problema era la verdad. Y el proyecto de ley del Congreso salió sin la verdad. O sea, el problema que preocupa es la verdad. Y es lo que está hoy en día tensionando la política. En ese momento nosotros perdimos, nosotros presentamos un proyecto alternativo de justicia y paz en donde se le daba a los paramilitares beneficios jurídicos a cambio de verdad. Lo acabo de repetir en el proyecto de ley que se le presenta al Congreso como acogimiento a la justicia. Como sometimiento. El mismo, acogimiento es la palabra que yo uso, pero es lo mismo. Pero el proyecto de ley, el articulado que presentó el gobierno, está titulado sometimiento. Sí, es lo mismo, eso es la misma. Pero esa diferencia, usted viene hablándonos hace un rato de diferencias semánticas y de énfasis, usted no me puede decir que es lo mismo sometimiento que acogimiento. No, pero jurídicamente es lo mismo. Ah, bueno. Entonces, que ya se me... El tema es que eso yo... Juan Fernando en la cárcel. Yo ya la había presentado, claro, ¿cierto? Como proyecto de ley. Sí. Eso fue derrotado y salió el de Uribe, que era sin verdad. La Corte Constitucional, cuando examina el proyecto, recupera el concepto nuestro. Usted menciona al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, que usted escogió para una misión muy complicada, que es la paz total, a su hermano Juan Fernando Petro, y al lado de ellos dos había otro personaje, que de alguna manera se pierde en esas penumbras de la información y todo, pero que ahí estaba, que es un abogado que se llama Pedro Niño. Muchas personas dicen que Pedro Niño está tratando de ganar dinero buscándole cupos a estas personas que están, a estos criminales dentro de la paz total. Yo no te puedo afirmar eso, no tengo... Él no me gusta, solo lo vi una vez, ya después del hecho público, digamos, porque yo me reuní con ellos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es esto? El informe periodístico terminó cambiando la historia, porque no era el trabajo de 20 años de Danilo Rueda con la Intereclesial de Justicia y Paz y lo que eso significaba en el mundo de derechos humanos internacional, sino que era que habían ido a cambiar votos, a buscar votos por beneficios jurídicos, y el relato periodístico vincula incluso eso con unas visitas de Piedad Córdoba, que eran a su hermano, extraditable, y junta todo
Claro, Y entonces, porque fueron hechos coetáneos, pasaron más o menos al mismo tiempo. Es probable. Y digamos, es lícito que el periodismo diga, mientras esto pasaba en el pabellón de la parapolítica, esto pasaba en el pabellón de los extraditables. que nunca fueron los Danilo ni... Puede que no estuvieran conectados, pero imagínense, usted ya no es el presidente de la República, lo voy a devolver unos años. Usted es Gustavo Petro, el congresista, y le dicen, miren, estos tipos estaban unos visitando el pabellón de extraditables y otros el de la parapolítica. ¿Usted no lo junta? Como congresista inmaduro, los hubiera juntado. Pero como congresista ya de reputación y de varias batallas dadas, no los hubiera juntado. Pero, presidente, un tema, usted habla de el ser y de dejar ser, ¿no? Y eso, digamos que teóricamente se entiende. Pero, ¿no cree usted que el ser a veces no puede desligarse de esa condición? Es decir, usted no puede ser miembro de la Comisión Intereclesial y ser hermano del presidente y que lo uno no Pero excluya lo otro. yo no era el presidente, entonces digamos... Pero digo, era el candidato puntero en las encuestas. En otro hecho era el coincide. candidato puntero de las encuestas. Entonces, digamos, alguien que está sentado hablando con el hermano del candidato que puntea, que era casi que el virtual presidente en ese momento, pues es un factor que... Sí, pero es que habría que establecer la fecha en que Danilo y Juan se conocen, que empieza el trabajo conjunto de ellos. Que para la fecha del informe periodístico ellos ya venían trabajando mucho antes de que esa idea de que pudiera ganar las elecciones existiera. Lo cierto es que coincide con la campaña y lo cierto es que golpean la campaña con eso. No, digamos, sin éxito, ¿cierto? Porque a la postre pues ganamos. Pero esa era la intención, en mi opinión. Y yo me reuní con ellos, ahí conocí a Danilo, ahí llegó el abogado Niño, es la única. No me gustó. No me gustó. ¿Me puede contar por qué no le gustó? Yo tengo mis, digamos, intuiciones. Me he guiado mucho por eso y estoy vivo por eso. Y Juan, yo hice ahí una advertencia. Era candidato, no era... Juan, usted es mi hermano, tiene el apellido Petro. Puede ser muy leable, el objetivo, la justicia restaurativa, la paz, etcétera, pero no van a perdonar eso. Digamos, eso se llama dar papaya. Y le pedí que se retirara de esa actuación. Al rato pues fue elegido y elegí a Danilo como comisionado de paz. ¿Por qué? Por esa experiencia. Porque precisamente por su larga experiencia en contactos con grupos de victimarios, que son los que ejercen la violencia hoy en Colombia, podría ayudarme en ese acumulado que nosotros no tenemos, precisamente para saltar en una política de justicia restaurativa con ellos, a que dejen la violencia, que es el empeño que hasta ahora hemos llevado. Hay un problema central con eso, pues en toda la complejidad del tema de la paz en Colombia, porque la fase en que vivimos no es la misma de Santos, para no hablar de tiempos más atrás, no es la misma de Santos. No, ni la paz que usted plantea es la misma de Santos. No puede ser. Porque digamos, el proceso de paz que planteaba el gobierno de Juan Manuel Santos era muy enfocado en la guerrilla y en una guerrilla. Y usted está planteando una cosa que es mucho más compleja. Está una guerrilla, los disidentes de otra guerrilla que ya está extinta, los desertores de otra guerrilla, más las bandas urbanas de narcotráfico y cobro entre mafias, más el cartel del Golfo que se llama Autodefensas Gaitanistas, como se quieran bautizar, todo eso, pero que no son gaitanistas. Sí, que no tienen gaitanistas sino el nombre. No harían eso. Sí, entonces eso es un tema mucho más complejo. Es como jugarse una simultánea de ajedrez, como se sentaba, yo no sé, Kasparov.
a tratar de ganar en 7 tableros al mismo tiempo. Y es muy complicado porque aunque usted lo quiera llevar por carriles separados, lo que pasa en una conversación influye en otra. Los señores del ELN dicen que no los pueden homologar a los GAO. Los delincuentes del Clan del Golfo y de otras organizaciones criminales dicen que no les pueden poner una política de sometimiento, sino que ellos tienen que negociar parte de lo que sea. Usted dijo que negocien con la fiscalía, pero no es tan fácil. O sea, llevarlos a un proceso de sometimiento colectivo requiere ceder. Judicialmente. Sí, señor. El tema del acogimiento colectivo no es mío, viene de Santos también. Y fracasó. Lo sabotearon. Ok. Lo saboteó Néstor Humberto Martínez. Ah, bueno, pues siquiera usted tiene a Barbosa. Eso sí le puede ayudar mucho. Espero que me ayude. Pero, claro, la Fiscalía se vuelve un actor central y por eso Néstor Humberto pudo sabotear eso. Intentó sabotear la FARC, el proceso de paz con la FARC. Con todo éxito. A posteriori, ¿cierto? Porque él es muy responsable de ese mundo de disidencias. Me pondrá una demanda, pero ya estoy acostumbrado. Él saboteó el proceso de paz. Y el gobierno Duque, que salió elegido inmediatamente después de Santos, permitió eso. Aquí hay un sabotaje al proceso de paz. A otros procesos. Yo mismo lo encontré, digamos, aquí en estas oficinas, todo el tema que tiene que ver con los acuerdos de paz fue absolutamente invisibilizado y destruido. Voy a ponerle un ejemplo, un tema como reforma agraria, que es el primer punto del acuerdo, 3 millones de hectáreas a 12 años, es lo que firmó Santos y la FARC. Y aquí yo lo que encontré es que entregaron 17.000 hectáreas en 4 años. El tema del catastro multipropósito, que es para todo el país y que es una modernización que sirve para la reforma agraria, entre muchos otros propósitos, el 9% del país. El tema de la restitución de tierras, el 62% de las solicitudes de restitución de las víctimas pidiendo la tierra de la cual desalojaron, rechazadas. Entonces, digamos, todo fue, digamos, el gobierno Duque es un gobierno de destrucción de la labor de Santos. Ellos lo habían dicho públicamente. Y encontramos esto. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la reacción a eso? Pues que creció la violencia. En todos esos territorios donde habían estado la FARC, hoy hay grupos, todos esos grupos de diferente, todo el abecedario hay que utilizarlo para nombrarlos. Digamos, volvió la violencia y encontramos eso. ¿Qué hacemos? Entonces, si yo sigo el método Santos, que es una guerrilla, ¿cierto? Más que todo. ¿Qué es lo que sucedió en la práctica? Que la violencia no se acabó. Eso lo vivimos como M-19. Después de que hicimos el acuerdo de paz del M-19 y se hizo la Constitución, que es como el tratado de paz nuestro, ni más ni menos. Esa envergadura de transformaciones no la alcanzó las FARC. Pero, ¿qué fue lo que siguió? La violencia paramilitar en la década de los 90. Decenas de miles, por no decir centenares de miles de muertos. Entonces, digamos, ¿cómo un proceso de paz puede ser seguido de una ausencia de violencia después? Que es lo que yo llamo paz total. La era de paz fue lo que yo propuse, un poco parodiando lo que pasó en el mundo, pero ¿cómo una era de paz puede ser construida en Colombia? Entonces, la visión es diferente a la de Santos. Primero porque, digamos, una era de paz implica unas transformaciones sociales que no me quieren dejar hacer. ¿Cierto? ¿Quién no quiere dejar de hacer? Pues los que se privilegian del status quo, de la situación
Pero, presidente, perdóneme, usted me está abriendo ahí una línea de entrevista que no esperaba, pero... Que es la que me gustaría dar. Claro, claro, pero... usted me quiere llevar a esa otra. Claro, no. Yo juego con su raqueta y Sí, ahora sí. usted juega con la nuestra. Pero me parece súper interesante lo que usted está diciendo, porque usted se desmovilizó hace muchos años, hace más de 30 años. Siempre ha cumplido con su compromiso democrático. Desde el momento en que se desmovilizó no le ha fallado a ese acuerdo de paz y ha respetado las instituciones y ha dado dentro de las instituciones unas luchas. Por ejemplo, denunciar la relación del paramilitarismo con los políticos. Por ejemplo, luchas contra la corrupción y el aprovechamiento de la gente y todo eso. Ahora usted dice, no me dejan. Si no lo dejan, usted se saldría de la línea institucional para permitir que lo dejen, habida cuenta de que a su juicio esos son los intereses superiores del pueblo, de la mayoría. Yo pienso que esas reformas se tienen que hacer. Se tienen que hacer, las haga yo u otra persona, pero no es posible. Mira, yo he estado mirando los números que me gusta a mí, porque yo soy un matemático, en mi economía me encantaba. El modelo de salud, EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. En pensiones, los fondos privados de pensiones, por ejemplo. Entonces, estas son las mismas leyes, 1991, 93 en este caso. El gobierno de César Gaviria. A él no le gusta ver que su obra se caiga, pero es que ya se cae sola. Entonces, no presento la reforma pensional. Dejo que pase el tiempo. Los fondos privados de pensiones ya no son ahorros, sacaron la plata, la mitad de la plata la sacaron afuera. Y sus circunstancias financieras y económicas es que cada vez tendrán menos utilidad. O sea, no es que ellos van a tener una gran utilidad si se mantienen, no, van hacia cero. El sistema pensional dejó de ahorrar. Ahora viene el gasto. ¿Y quién puede hacer el gasto? El gobierno. No hay nadie, ellos no lo van a hacer, los banqueros no lo van a hacer, nunca lo hacen. Pues ya llegó a su final. Y así, el mundo laboral, bueno, esta sería otra discusión ya más larga. ¿Por qué está en crisis el capitalismo desde el 2008? Porque destruyeron la demanda a partir de bajar los salarios y subir las jornadas de los trabajadores. Ese es el caso de Estados Unidos. Y entonces no pudieron pagar las cuotas de los deudas de las casas y vino la catástrofe. Y desde ahí no se ha parado el capitalismo. Sí, presidente. ¿Cierto? Y por eso yo gané las elecciones. Porque en realidad hay que hacer un cambio. Ahora, la resistencia al cambio nos vence, nos va a vencer. Pues lo único que van a hacer es condenar el país a una mayor violencia, desencadenar los efectos de un modelo económico que se acabó ya. Es decir, nos van a empobrecer. Sí, ahora que usted habla de cambio, que digamos es su principal mensaje o su principal bandera política, quisiera volverlo a llevar un poco a esa entrevista que usted no quisiera dar, porque aparte de la Ahora, política pública, miras el raquetazo. ahí va el raquetazo, porque hay muchos temas de coyuntura que por supuesto pues debemos preguntarle. Sobre ese cambio, o ese cambio que usted propone también encarna un cambio en las formas de hacer política, en las maneras. Y si bien en la última semana han salido una serie de cuestionamientos o rumores sobre su hermano y cuestionamientos sobre su hijo, hay también gente que no entiende del todo cómo funciona el papel de doña Verónica Alcocer, su mujer, la primera dama dentro del gobierno. Se habla de
nombramientos en los que la primera dama tiene incidencia en la remoción o en el nombramiento de funcionarios. Usted pues ha hablado ya del tema de su entonces vecina en Chía, Concha Baracaldo, que finalmente usted terminó retirando el todo eso ICBF. es con el debido respeto Carreta. Obviamente Verónica duerme conmigo y habla conmigo, como cualquier otra pareja. Pero la señora Baracaldo, por ejemplo, ¿dónde aparece en nuestra existencia? Porque su hermano mayor era el cura de la Escuela Normal Departamental de Varones de Zipaquirá, donde trabajaba mi papá. Yo era un niño en ese entonces. Esa es la vinculación. Ahí Verónica creo que no había nacido siquiera. No, es que no había nacido siquiera. Y esa es la relación de la señora Baracaldo con nosotros, que nada tiene que ver con lo que ustedes ponen en la prensa, porque van hilando un relato con la intención de, en cierta forma, un desprestigio del gobierno, pero no es cierto. La relación con la señora Baracaldo de Zipaquirá es que su hoja de vida lo dice, y cómo es que el relator periodístico no liga eso con que yo me crié en Zipaquirá, ¿cierto? Me crié en Zipaquirá. ¿Por qué me crié en Zipaquirá? Porque mi papá fue a trabajar allá y me llevó allá, y allá hice terminé mi primaria, mi bachiller, etc. El señor Manel lo conocí yo. ¿Por qué? Porque siendo yo un hombre de izquierda, valoro enormemente un episodio histórico que es la Revolución Española, que tuvo una capital, Barcelona. Por eso cuando yo fui a Europa, la primera ciudad que quise conocer fue Barcelona, y me encantó. Y yo veía ahí las barricadas de los anarquistas y toda la historia que la conozco bien, a Durruti, etc. Siendo alcalde, porque la ciudad de Barcelona es una vanguardia urbanística igual que Londres y Berlín, siendo alcalde yo quise recuperar esos conceptos urbanísticos que aquí no fueron muy bien entendidos. ¿Por qué liberar las aguas? ¿Por qué no permitir construcción en alto riesgo? ¿Por qué hacer tranvías y metros y no transmilenios? Etcétera, digamos. Son conceptos que es del urbanismo del siglo XXI, una de cuyas vanguardias es Barcelona. Por eso conocí a Manel, por eso conocí a Vendrell. Yo los conocí por las relaciones políticas. Pero, por Los ejemplo, traje sobre Vendrell hay unos cuestionamientos que no son de tipo propiamente político. O sea, está acusado de malversación de fondos, prevaricato, tráfico de influencias, cosas que digamos que difícilmente se pueden mirar bajo una óptica puramente No, política. déjalo. Vendrell es uno de los actores que hace el referendo clandestino de la independencia de Cataluña, con el presidente catalán de ese entonces y varias personas que yo conozco personalmente y son mis amigos, que eran el gobierno catalán, que es una autonomía, ¿no?, dentro de la juridicidad española. Ellos todos fueron perseguidos, estuvieron presos. Incluso está perseguido el presidente de Cataluña, que está exiliado en Bruselas. Todos tienen procesos. Ahora, yo no me puedo meter en eso, pero son procesos que tienen que ver con la política. Salgámonos de España y sigamos en los nombramientos presuntamente impulsados o en las remociones de la primera dama. El señor ministro de Transporte está casado con Carmen Larrazábal, que es una muy buena amiga de su esposa. La ministra de Cultura saliente. El ministro de Transporte fue viceministro de Justicia del gobierno de Uribe, creo. Con unos cuestionamientos terribles bueno, por plan. Esa es una discusión. Y ahí se conoció conmigo, porque yo era un parlamentario que obviamente hacía debates y él tenía que ir a las plenarias y muchas veces pues dialogó conmigo, ahí lo conocí. Si no, mi esposa no los hubiera conocido. Entonces, construyan el lazo como es, Okay. ¿cierto? La ministra saliente de Cultura, Patricia Ariza, dice que ella
siempre fue mal vista por la primera dama y que tenía una afinidad con el viceministro Jorge Zorro, que quedó encargado del ministerio. Eso tampoco tiene nada que ver. Entonces, pongan el relato como es al derecho. El maestro Zorro trabajó conmigo en Bogotá Humana. Es que muchos de mis funcionarios son de Bogotá Humana, porque además es lo lógico, es gente con experiencia. ¿Qué trabajó el maestro Zorro conmigo en Bogotá Humana? Y yo lo quiero mucho, porque ese es un hombre de valía cultural enorme. ¿Qué trabajó conmigo? En la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde fue asesor, hoy dirigida por la misma persona que trabajó conmigo la orquesta, García, trabajó conmigo la construcción del sistema orquestal en Bogotá. Yo soy amigo de Gustavo Dudamel, lo traje varias veces. Me emborraché con él en medio de violines el día que murió Chávez, el día que enterraron a Chávez, que no lo enterraron. Ahí nos conocimos. Gustavo Dudamel es una de las figuras más brillantes De la música mundial en este mundial, momento. pues incluso en ese entonces no era tanto, pero ahora es una figura enorme. Va a ser Yo lo director traje de la aquí, Filarmónica de Nueva York. Siendo alcalde, lo traje porque nosotros queríamos desarrollar toda la producción cultural de Bogotá. Y una tesis que mantuve, que es lo que yo, es meter la música en el colegio, pero la música, la teoría musical y la música clásica. Ahora hay una discusión por eso, porque dicen que es que nosotros no tenemos que estar pegados al eurocentrismo, y esa música es europea, occidental. No, yo tengo otra visión, porque incluso creo que se lo dije a usted. Una vez traje un grupo de rock de esos famosos Kiss, creo que era, todos viejitos, de pelo largo. Y estaba ahí, me presentaron al cantante, entonces llegó un periodista y le hizo una pregunta al cantante, le dijo, ¿qué opina del rock colombiano? Y él dijo, sí, muy bueno, pero tienen que estudiar música. Y eso siempre lo repito, y que era lo que estábamos nosotros haciendo. Claro, es que la teoría musical clásica te permite varias cosas. Primero, un trabajo en equipo entre los niños, las niñas. Segundo, abstracción mental, que es clave para las matemáticas, y Colombia falla en las matemáticas, ¿cierto? Y tercero, sensibilidad. Eso en el colegio, ¿cierto? Que es juntar sensibilidad con matemáticas, con trabajo en equipo. Los colombianos no sabemos trabajar en equipo. Y es una de nuestras grandes fallas sociales. Y cuarto, una vez se tienen esas bases, puedes crear lo que quieras. Sí. Se produce lo que yo llamo la explosión cultural. Sí, para cerrar este tema, presidente, usted ha hablado siempre del suyo como un proyecto político a largo plazo. Eso no tiene nada raro. Todos los presidentes, digamos, aspiran a que en el ejercicio del poder lo suceda a alguien de su línea y de su cuerda. Eso es absolutamente normal. Parte de esta discusión o de este debate nace porque en la opinión pública ha empezado a rondar la especulación o la sensación que la señora primera dama podría ser una posible sucesora o tener una aspiración política dentro del marco de la Colombia Humana o de su proyecto. Entonces quisiera preguntárselo directamente para que usted pues, pueda referirse Yo nunca a esa suspicacia. no le he escuchado eso a ella. Si llegase a ser, pues es libre, igual que dije al principio de esta entrevista alrededor de mi familia y no de la presidencia, que deje en libertad a mis hijos de escoger sus caminos, pues eso tiene que ser para todo el mundo. La política es un derecho humano fundamental. Claro, pero es un derecho, pero una cosa es hacer política ya parado en la calle, como le tocó a usted empezarla y todo, y otra, lanzarse desde el trampolín de la presidencia del esposo. O Sí, sea, pero como en Cristina este momento, Fernández, ¿a usted le parece que ese sería un modelo ideal para Colombia? Que el esposo le entregue, le transmita el mando a la esposa. Yo solo vi eso en la historia, a ver si me recuerdo, Humberto Ospina Hernández, ¿cierto? Mariano. Era la esposa de Mariano Ospina Pérez. Sí, doña Berta
doña Berta, que le llamaban, muy poderosa en su momento, pero no fue presidenta. Pero eso sí ocurrió, ¿no? Eso ha ocurrido en varios intentos, pero a usted le gustaría, usted conoce el modelo de Argentina, presidente. No mucho, no tanto como quisieran. Pero lo Ese conoce. es un punto que me gustaría conocer más. ¿Y le parece que eso aquí podría funcionar parecido? No, es que eso no se está ni planificando, ni pensando, ni hablado. Ese es un relato periodístico. Pero nunca lo han hablado, es decir, usted dijo ahora yo duermo todas las noches con Verónica, ¿tú qué quieres de la vida, de tu Jamás ha futuro? sido eso un tema de Un conversación. tema de conversación. Si se lo pusiera como tema de conversación, usted diría, me suena, no me suena, me gusta. Yo lo que le he escuchado a ella es que quiere vivir con sus hijos, punto. Como madre que es, y buena madre. Así que esa ambición no está ahí. Una vez quiso ver la opción de la alcaldía de Sincelejo. Y yo dije, de pronto podría, sí. Y yo no era, obviamente no era candidato ni nada de eso. Pero eso se suspendió precisamente por mi hija Antonella. Yo no quería, pues claro, era una separación y el traslado de ella ya era un problema porque interrumpía estudios, etcétera, y el peligro aumentaba. Claro, y una persona que tuvo ese deseo seguramente en su ser tiene un ser político y una aspiración política, ¿no es cierto? Hermano, si usted vive con un líder político, una lideresa política, 20 años, 23, así usted no hubiera tenido ni conocimiento ni ganas, usted se va interesando en las discusiones políticas. Si es que la familia se fue al exilio, si es que ella embarazada tuvo que esconderse, pues ¿cómo no? Entonces no le va a importar qué es lo que pasa o por qué suceden esas cosas. Si es que durante años yo llegaba con una gabardina blindada y con una ametralladora debajo del brazo y dormía con la ametralladora en la almohada. ¿Ya no? Cuando pensé que los paramilitares me iban a matar. Presidente, ¿ya no? Ah, no. Ya no tiene ningún arma suya cerca. No, yo dejé eso. ¿A quién le entregó esa Es ametralladora? de público. Esas eran las del Congreso. ¿Usted no acuerda de un momento Claro, de las mini UCI. que el Congreso repartía? Era un momento muy feo. Muy feo. ¿Y qué hizo con la suya? Gina Parodi hizo un debate de eso y yo le puse atención. Claro, ella no estaba en mi condición. Era diferente. Mi condición era que iban a entrar por las ventanas. Esa era. Yo aguanté eso, fue resistencia. Lo hice por amor a la gente. Pero fue un momento muy difícil. Entonces imagínese personas que no están en la misma lógica, viviendo conmigo, aguantando toda esa. Claro, se va creando hasta paranoias. Una vez me tocó salir, y no era mentira, es un taxi en una esquina. Entonces esa noche me tocó irme a dormir a otro lado. El susto tal, y resultó que era cierto que me iban a matar. Entonces, cuando una persona que vive con uno dice que esta noche lo iban a matar, ¿qué piensa? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Cuál es eso? ¿Por qué? Así no. Entonces, digamos, la interrelación con la política es obvia. Eso pasaría en cualquier parte. Y por eso mis hijos fueron aprendiendo. Por eso hay hijos que repulsan la política. Porque la sufrieron y entonces les produjo fue la repulsión. Como hay otros que, pues bueno, ¿qué era lo que leía mi papá? ¿Cómo es eso? Y se meten a la lectura. Entonces, digamos, pero no, lo que le estoy diciendo es cierto, nunca jamás hemos hablado de eso. Hablando de las armas, del peligro, del tema de la muerte, esta semana usted ha tenido que vivir dos situaciones muy difíciles. Por un lado, una muy difícil y otra muy llamativa. Por un lado, el director de la Unidad Nacional de Protección, el doctor Augusto Rodríguez, que es un viejo compañero de luchas suyas, sufrió un atentado y uno de los pistoleros murió. Por otro lado, alguien que yo no tengo claro quién es, pero entiendo que un amigo suyo,
entró hasta el despacho presidencial con una pistola en la pretina o con un arma en la pretina. Y usted descubrió esta semana, de alguna manera, la vulnerabilidad de seguridad en la que vive. ¿Tiene algún pensamiento sobre la vida y la muerte en estos días? Sí, a raíz de claro, eso. digamos Allende. Exactamente. Fíjese que Allende no se deshizo de su ametralladora. No. Y se mató con ella. Hasta hace poco tiempo era algo que se discutía, pero pues está determinado que sí, que se Igual que suicidó. ahora se sabe que a Pablo Neruda lo Lo envenenaron, envenenaron. que era el gran poeta. Presidente, quisiera que volvamos un poco a una de sus grandes apuestas, la paz total. Usted vio que el presidente del Congreso, Roy Barreras, hizo al principio de la semana una rueda de prensa en donde pedía al gobierno nacional que se deje de negociar con narcos. Usted le respondió muy claramente, sencillo, no, aquí no se está negociando con narcos. Sin embargo, pues hay una serie de abogados, acercamientos, grupos que piden tratamientos diferenciales, algún beneficio, digamos, tendrá que haber en el marco de la paz total para grupos delincuenciales puramente narcotraficantes. Yo quisiera preguntarle, para que lo digamos con toda claridad, ¿hay una negociación o no hay una negociación? No hay. Roy sabe perfectamente, porque yo se lo dije. Entonces, ¿Se lo no dijo sé- después de la rueda de prensa No sé o por antes? qué. Ah, antes. Yo converso con él casi cada semana. Pues. El problema de su enfermedad nos ha distanciado un poco, pero él lo sabe con perfección. Aquí no hay negociaciones con narcotraficantes. Las palabras que escuché ayer anoche por televisión, insinuando que el proyecto de sometimiento colectivo a la justicia tiene parágrafos que favorecerían a narcotraficantes, como si nosotros tuviéramos un pacto con ellos, es un insulto. Nosotros no tenemos eso, no nos interesa. Un insulto de Roy. Es un insulto porque este gobierno no tiene ninguna relación, así como mi vida política no la ha tenido, y al contrario, creo que los afecté porque les quité poder, el poder que tenían en el Congreso. Y por eso me respetan, porque saben que soy insobornable. Usted acaba de decir una cosa que es un titular donde uno lo ponga. Usted es la cabeza del Poder Ejecutivo en Colombia. Y acaba de decir que la cabeza del Poder Legislativo, que además es su aliado, el presidente del Senado, lo insultó. ¿Usted piensa que ya Roy no es tan aliado como antes? Yo eso se lo dejo a él verá. Pero es un insulto, porque nosotros no tenemos ninguna relación con narcotraficantes. Con narcotraficantes tuvo la oposición. Les entregaron el poder. ¿Quién los metió en el gobierno? Los narcotraficantes manejaban la DIAN, manejaban las aduanas, manejaban la Polfa, manejaban los puertos, manejaban la SAE, manejaban la UNP, entre otras. Manejaban parte de la fuerza pública. ¿Quién los está sacando? Perdón, presidente, pero las diferencias con Roy no son a raíz de este tema de los narcotraficantes exclusivamente. Por ejemplo, el trámite de la reforma a la salud, en algunos momentos de la discusión los ha puesto en las antípodas. Roy, que es muy hábil, es un gran expositor, ha dicho que las diferencias de él son con la ministra, no con usted, que él reemplaza todo, que es una forma como de dorar la píldora, pero ahí viene creciendo una diferencia. ¿No lo ha sentido usted así? Digamos, los políticos pueden ir tomando, hacen cálculos, toman sus rutas. Una ruta es fortalecer el proyecto progresista. Yo creo que el proyecto progresista va a durar más de 4 años en Colombia. ¿Y cuál es el cálculo que usted cree que está haciendo Roy Barreras? No, yo no soy él, pregúntenle. El proyecto de la ministra de Salud es el proyecto del gobierno, es el proyecto del presidente. Tiene unas líneas rojas y no lo retiramos.
Y si lo retiramos, dejamos que pase lo que va a pasar. Sí, bueno, digamos, se ve un poco un rompimiento, si le soy sincero, entre usted No, y... ese es un relato periodístico. Pero bueno, entonces, ¿qué concluimos? Usted dice, me Me insultó, insultó. tiene una línea roja, no No, deja yo retirar no eso. dije Y luego me le decimos, ay, insultó. esa vaina Yo está dije mal, y usted dice, no, eso es un todo. relato periodístico. Yo vuelvo a repetirlo sin que tenga la grabación aquí, pero podemos ponerlo. Dije, quienes están diciendo que a través de parágrafos en el proyecto de ley que llamamos de sometimiento colectivo a la justicia, es que se está beneficiando a narcotraficantes, no se está insultando. O sea, Roy, Porque no es cierto. Y porque a partir de tratar de dañar el proyecto, lo que están tratando de dañar es que se cambien beneficios jurídicos que no va a dar el gobierno, sino la justicia, por la verdad. Les da miedo la verdad. ¿Por qué? Buena pregunta sería. ¿Por qué les da miedo la verdad? Porque yo llevo desde la época del proceso de los paramilitares, que fue 3 años, 13 años, 16 años, vengo observando una lucha de sectores sociales y políticos en contra de la verdad. ¿Por qué les da miedo la verdad? ¿Porque los implica? Ahora que usted nombra eso, me hizo acordar de una cosa. Usted, sin duda, es una de las personas que más ha luchado para denunciar la relación de paramilitares y políticos. Como representante de la Cámara, como senador, como candidato presidencial también. Y ahora yo lo veo bajarse en Barranquilla de una camioneta con el señor Mario Fernández Alcocer, que ha sido cuestionado por relaciones con paramilitares. ¿Cómo le explico yo a la gente que ha seguido su carrera que usted ahora? Pero ese señor ha sido condenado en algún momento. No, pero digamos, No, aquí hay mucha gente que no está condenada. Sí, pero O sea, en eso hay que diferenciar. Él no es que sea amigo mío, él es familiar de mi esposa, porque son alcoceres. Yo soy Petro, ¿cierto? La vida política de ellos, muy conservadora, no es la vida política mía, diferente, no nos confundan. Tampoco puedo prohibirle entonces que se rompan las relaciones. Hubo un rompimiento de esas relaciones con buena parte, muy feo, digamos, no feo en el sentido de violencia, ni nada de eso, sino sentimental, traumático. Pero digamos, en su gran mayoría esa familia es uribista. Y obviamente pues yo soy como un mosco ahí. Eso no los hace mal ni buenos, nada, ¿no? En general, esa familia nunca tuvo hechos de corrupción en la historia del departamento de Sucre. Es más, mi suegro, que murió en el 2012, que era casi que fascista, fue él que me estimuló a hacer la investigación del paramilitarismo, alrededor de la corrupción del senador que le llamábamos del Gordo García en esa época en Sucre. Y entonces, digamos, es ambivalente. Ellos no es que sean de mi proyecto político, pero congeniaron muchos en el tema de la lucha contra la corrupción en Sucre. dijo en una entrevista en Blue Radio Cielo Rusín, que la directora del DPS, que lo había recibido al señor Mario Fernández Alcocer en la oficina porque ya entendía que era asesor de la primera dama. Es primo. Por eso le pueden cambiar en el relato periodístico. Pero lo dijo Cielo Rusín, Los que no, primos no el no se periodista. puede, se equivocó, es primo. Él no es funcionario de la alcaldía. Búsquenlo y verá que no. de la alcaldía, no, de la presidencia. No, sí. Los costumbre. años. Los años. Bueno, presidente, quisiera que hablemos de otra de las imágenes complicadas de la semana, la que usted dirá que es un relato periodístico, pero se ha llamado la semana más difícil para Gustavo Petro, y es la imagen de los 79 policías y las expresiones que se usaron alrededor de ese episodio. El ministro Prada habló de un cerco humanitario, usted habló de una retención. Los criticaron a ambos por no llamarlo secuestro.
¿Fue o no fue un secuestro? Mire, la opinión pública ha venido construyéndose durante varias décadas la tesis que hay que matar al civil. De ahí surgieron los mal llamados falsos positivos, que se puede matar al civil, que el Estado puede matar al civil, al ciudadano. Una tesis de esas no tiene que ver con la democracia. Es otra cosa, llámele dictadura como quieran, totalitarismo si quieren, pero eso no se llama democracia. Y entonces aquí la vida humana se ha vuelto despreciable, ¿cierto? Entonces está bien que bombardeen un campamento de guerrilleros así sean niños, ¿cierto? Cuando llegan los cadáveres de los niños, ahí sí hay lloriqueo. Y hay debate, ¿por qué? Etcétera. Pero eso es a lo que nos tenían acostumbrados, que salen los jóvenes a la calle a protestar por sus derechos, entonces que le pueden disparar a los ojos y quitarle los ojos, o matarlos. Eso no es así. Eso no se llama democracia. En eso, digamos, usted está diciendo exactamente lo correcto. El papel de la fuerza pública en todas sus expresiones debe ser resguardar la Constitución y la ley y defender los derechos de los ciudadanos. Y sé que es algo que suena raro en Colombia, le da yo la razón en lo que dice, pero le quiero hablar de lo que la gente llama la humillación de estos policías, de pasarlos por frente a unas personas que los insultaban, que se referían a ellos en términos despectivos, que les decían un besito o cerdo, mientras estos policías despojados de parte de su equipo y de su armamento, que es para defender las instituciones, pasaban hacia un lugar. ¿Usted cómo evalúa esa imagen? Usted mismo fue al sepelio de uno de los subteniente Monroy, y vi, digamos, sus padres lloraron en mi hombro. Ese es un conflicto social, en primerísimo lugar. Y entonces el relato periodístico debe mostrar el contexto. Yo no he visto una sola foto de la manifestación. A estas horas, puedo engañarme, puede que no, pues ya casi no veo la prensa, pero no los leo. Pero, pero no he visto una sola foto de la manifestación. Son 7,000 campesinos. No son 4 guerrilleros, como dice la oposición. Son 7,000 campesinos que llegan del Guaviare, del Bichada, de Putumayo, de la Macarena y del Caquetá. A ese punto. Nosotros no sabíamos. Sí había un diálogo con dirigencias campesinas y estaban planteando qué. O sea, ¿por qué llegan ahí? ¿Qué es lo que está pidiendo ese campesinado? Entonces resulta que habían tenido un acuerdo con el presidente Duque en Altamira, en un paro que se llamó Altamira. Yo no conozco bien los pormenores de eso, pero no les cumplieron. Resulta que la empresa que está ahí, petrolera, en la selva, que ya es un tema, digamos, que ya no podemos discutir hoy, porque ahí hay un contrato, pero ¿por qué en la selva? Porque hay petroleras en la selva amazónica. Eso no debería ser, ¿cierto? Desde el punto de vista de la crisis climática. Entonces, el principal pulmón de la humanidad para tratar de resolverla va a producir la causa de la crisis. Bueno, pero digamos, fueron temas de decisiones de gobiernos anteriores. Esa empresa fue sancionada por arrojar petróleo en las quebradas. Pues desechos, cosas de esas de su proceso, por la ANLA. Y el campesinado observó, obviamente a ningún campesino le guste que le echen petróleo a la quebrada, y por obvias razones. Y usted en el episodio, presidente, ¿cómo evalúa? De eso viven. Entonces el campesinado se indignó por el incumplimiento de las sanciones. ¿Y el papel de esa guardia campesina dentro del episodio? ¿Usted cómo ahí lo hay evalúa? de todo. Porque cuando hay una movilización popular, pues encuentra la diversidad del territorio, el verdadero territorio. Eso no lo analizas en Bogotá.
En Bogotá, si tú tomas una decisión de Bogotá sin contemplar el territorio, la realidad, puedes producir una masacre en la cárcel modelo, ¿o no? Pues ha sucedido. Bueno, eso pasa. Puedes provocar un bombardeo donde mueren solo niños. Puedes provocar a través de una resolución en una oficina de este mismo palacio, la 039, que maten 6.500 jóvenes civiles inocentes, fusilados. Puedes provocar la extinción de un partido político, la Unión Patriótica, que ahora tenemos sentencia en contra. No, no ha pasado eso en la historia de Colombia. Entonces ustedes querían que yo repitiera la historia de la UP y de los jóvenes que mataron en el estallido social, etcétera. No, habían 7.000. No queríamos eso. Bueno, teníamos 7.000 campesinos ahí. Un proceso que venía de atrás, unas causas, llamémoslas así. Que ahí se mueven las disidencias, claro. Pues es que era el territorio de la FARC desde hace no sé cuántas décadas. Sí. ¿Cierto? Claro que están ahí las disidencias. ¿Qué pasa con esas disidencias? A ver, independiente del movimiento campesino. Eso se le llama, lo que hay ahí, el Estado Mayor Conjunto, le dicen así. Son las FARC que no firmó el acuerdo, ¿cierto? O sea, una FARC que no quiso meterse en el proceso de paz con Santos. Le llama, popularmente son los gentiles, son los de Gentil Duarte, que murió. Ahí seguramente el jefe es Iván Mordisco, por lo que he escuchado. Entonces, ¿esas disidencias entraron en cese al fuego? Sí. ¿No han cumplido, incumplido? Sí. Digamos, puntos suspensivos, digamos que no es tan claro. Pero esas disidencias quieren un proceso de paz que no quisieron con Santos. La respuesta es sí. Le hemos presentado a la Fiscalía, como dice la ley que entre otras está siendo estudiada por la Corte Constitucional, le hemos presentado el listado de voceros que ellos pidieron para entrar a negociar con el gobierno. Sí. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que no se hizo. Y entonces allá, no ahí, en ese sitio del campesinado, sino en un lugar que es exactamente el Yarí, en el Caquetá, tenían que reunirse los jefes de ese tipo de disidencias para pactar el inicio de las negociaciones de paz con el gobierno. No se pudo hacer la reunión. ¿Se radicalizaron? Sí. O sea, porque la expectativa que creamos no se pudo hacer, no por culpa de nosotros, pero se radicalizaron, sí. ¿Hay más quemas de la selva amazónica en el mes de febrero que en el mes de enero? Sí. ¿Por qué? Porque dejaron de frenar la quema, que era una petición nuestra, y empezaron a quemar la selva. ¿Es parte de la radicalización campesina de la región? Sí. Porque ese campesinado quiere la paz, está aburrido de la guerra, y lo que están viendo es que un gobierno que lo entrampan o no le dejan hacer las negociaciones. Claro, pero por supuesto... ¿Por qué no podía hacerse las negociaciones? ¿Acaso el subintendente Monroy no estaría vivo hoy? Y el campesino, 2 campesinos ya muertos. ¿Y qué puede seguir después? ¿La guerra? Entonces, ¿qué? Íbamos a hacer lo que ocurrió con los campesinos cocaleros allá en el 95, no me acuerdo bien la fecha, que hubo una represión terrible y lo que hizo fue hacer crecer la FARC, que se volvieron miles de hombres armados. Las FARC y las siembras. Y las siembras, todo. Entonces, el choque contra el campesinado, solo les recordaría un hecho histórico. Aquí, bueno, no sé si en este palacio, en el de San Carlos, un presidente, Valencia, que no le gustaba leer ni escribir, recibió a un asesor muy metido en la lucha anticomunista y le dijo que habían unas cooperativas de campesinos que iban a hacer la revolución como Fidel Castro.
Y el tipo, sin más ni más, contra el consejo del general militar de la época, tomó la decisión de bombardearlos. La operación Lazo en 1964. ¿Y qué pasó? Claro. Aquí venimos. Todavía Aquí vamos. todavía estamos Usted, sufriendo las presidente, digamos, consecuencias. aquí está hablando de dos. Entonces, de dos- digamos, no, como presidente, el caso ya concreto, exacto, es que el campesinado llega sin que nosotros sepamos a la empresa petrolera. Y entonces ahí había pues un destacamento de soldados cuidando la empresa, pequeño, con fusiles, más ellos estaban pensando era en defenderla, la guerrilla que tiene fusiles. Y eso es otra lógica, y no de 7.000 campesinos que se les vienen encima. Entonces, ¿qué? ¿Disparan? Eso hubiera sido el error histórico, no solamente del gobierno, sino de la historia de Colombia. Nos mete otra vez en el círculo de la violencia. Los soldados actuaron correctamente. Sí, una cosa, digamos, es la calificación de la acción del Estado en el contexto tan complejo que usted acaba de explicar. Y otra distinta, el término o la caracterización que el jefe del Estado usa para describir lo que pasó en ese contexto tan complejo que usted acaba de explicar, en donde habla del papel de la fuerza pública, la presencia de los campesinos en la región, el petróleo en la selva y demás. Dentro de ese contexto, ¿los policías fueron víctimas de un secuestro? No, fueron víctimas de una azonada, eso es lo que dice el Código Penal. Eso se llama azonada. ¿Quién hace la azonada? La población civil. Y por tanto, en una azonada no se responde con fusiles, porque es la población civil. Si tú respondes con fusiles a la población civil, eres un masacrador, un violador de derechos humanos. Es más, te juzgan en la Corte Penal Internacional. Es decir, entre producir un episodio que mucha gente llama humillación de la fuerza pública y evitar una mortandad de campesinos, usted optó por esto. Esa fuerza pública está dignificada porque no mató. La fuerza pública que mata a civiles es la que se hunde en la indignidad. Eso es diferente. Yo soy un demócrata. Los fascistas que han gobernado Colombia, que piensan contrario a mí, pues que me critiquen, pero nosotros no vamos a matar civiles con la fuerza pública. Sí, presidente, la semana ha estado tan movida que la crisis ministerial parece ya, digamos... ¿Cuál crisis ministerial? Exacto, eso ya pasó hace rato. No he visto crisis ministerial. Eso Bueno, ya pasó cuando hace se van rato. 3 ministros Cuando hay se van crisis 3 ministerial, ministros, ese es el relato periodístico. ese ¿sí? es el relato periodístico que No, se pero hace. no con usted, sino Un con todos. relato periodístico. Bueno, entonces, luego de ese relato periodístico que llevó a la salida de 3 ministros, pues tienen que haber quedado unas tensiones en el gabinete. Usted ha hablado ahora de una serie de reformas que está presentando, en donde hay unas líneas rojas que no se corren y quien no esté de acuerdo en esas líneas rojas simplemente no funciona para el proyecto. Quisiera preguntarle en particular, porque ahí el país sabe que hubo una tensión, ¿cómo quedó su relación con su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y cómo ve al ministro de Hacienda de cara a las reformas que están por tramitarse? Bueno, mi relación es buena. Siempre con él es sobre números que discutimos. Pero digamos, la relación es buena. El gobierno obviamente no piensa a cada ministro igual que el otro, pero es un gobierno coherente. Se está aprendiendo cosas que el país no había vivido. El tema económico tiene unas cifras que no las habíamos vivido en décadas. Y obviamente el ministro de Hacienda tiene que ver con ese tema. Hay, digamos, tendencias, pues lo miramos en los números, de mejoramiento y de preocupación. O sea, ¿cuál es el mejoramiento? La inflación empieza a ceder, sobre todo en lo más sensible que es alimentos. Y eso, digamos, ojalá se mantenga hacia adelante, ya lo veremos. Pero eso es fundamental desde la política de lucha contra la pobreza. ¿Cuáles son las preocupaciones? El modelo económico colombiano se agotó.
estamos viendo su agotamiento. El modelo pensado en petróleo y carbón se agotó. Entonces el ahorro, pues yo hablé antes, las exportaciones no crecen, las importaciones sí crecen, eso ayuda a tumbar el peso, esa diferencia. El ahorro colombiano no crece, está decreciendo. Entonces cuando uno se va a mirar, y eso tiene que ver con la inversión, ¿cierto? Porque la financiación de la inversión es el ahorro. Creció el consumo de hogares. Entonces, incluso a pesar de la política monetaria del Banco de la República, el consumo de hogares crece. Si crece el consumo, como bien decía Keynes, pues disminuye el ahorro. ¿Por qué disminuye el ahorro? Es un buen tema. O sea, ¿por qué Colombia no puede aumentar su ahorro? Eso que llamamos ahorro en Colombia es un ahorro forzoso. Los colombianos no tenemos, bueno, el presidente tiene cómo ahorrar, pero el colombiano común y corriente no le da para ahorrar el sueldo, el ingreso. Entonces, ¿de dónde sale el ahorro? De un ahorro forzoso que los trabajadores pagan, que son los fondos, que hoy se ubica mayoritariamente en los fondos privados de pensiones. Ahí estaba el ahorro. Entonces, cuando miramos las cifras de qué pasa en los fondos privados de pensiones, es que ya gastan más que lo que ingresa, es decir, se acabó el ahorro. En su primera entrevista como presidente electo, nos sentamos los tres y usted nos dijo lo siguiente, lo voy a leer textualmente, abro comillas. Si la izquierda se ensoberbece, Se vuelve soberbia porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo. Nos aislamos, y si nos aislamos nos tumban. ¿No siente usted que la salida de ministros que representan una tendencia de centro empieza a producir ese aislamiento del que usted advertía en ese momento? Patricia Ariza no es de centro. Ah, bueno. Isabel Urrutia no sé muy bien cómo definirla, pero Alejandro Gaviria. Tampoco lo llamaría de centro. Con Alejandro Gaviria tenemos una buena relación. Él tiene su talante, nunca peleamos, nunca hubo... pero él fue ministro de Salud 6 años. Me pasa a mí personalmente con el tema Bogotá, ¿cierto? Que uno no se desliga del... porque vivió ahí unos años, digamos, ligado a los problemas, Él vivió pegado al tema del Ministerio de Salud 6 años. Era el ministro de Educación en mi gobierno, que es mi prioridad. O sea, yo puse a Alejandro en la prioridad del programa de gobierno. Le subimos 3 billones de pesos al presupuesto de Duque para este año, por ejemplo. Y nuestro objetivo es ver si podemos hacer crecer sedes universitarias a lo largo y ancho del país. Vamos a ver si podemos. Pero él, precisamente por eso, entonces vino la reforma de la salud antes que la de la educación y se enfocó ahí. Por obvias razones, son razones explicables. Y allí, pues ya hubo, digamos, la necesidad de que el gobierno explicara muy bien ante el Congreso cuál es su posición, porque que no puede haber un gobierno diluido frente a un Congreso cuando se tramita un proyecto de ley. Y el proyecto de ley de salud que se ha presentado es el del presidente de la República. Si usted fuese senador, ¿no? Si fuese de la oposición. Si fuese de la oposición, piense en su lógica de senador opositor. ¿Qué estaría diciendo el senador Gustavo Petro de un gobierno que a los pocos meses estalla este escándalo que ha estallado alrededor de su hijo y que tiene encima los cuestionamientos que puede tener su hermano? ¿Qué estaría diciendo usted? Sí, siendo opositor real, que lo fui toda mi vida parlamentaria, fui opositor real. Nunca fui de gobierno, nunca pasó eso. Entonces, no sé cómo le pasará a los de pacto histórico ahora, que son de gobierno, pero yo nunca tuve esa experiencia. Fui opositor siempre. Si hubiese observado un presidente, cuál es de los varios, porque fueron varios,
que dijese, no, que la fiscalía, primero que la fiscalía no fuese de bolsillo de él. Eso casi nunca lo vi. Eso no lo vi. No vi en mi vida de opositor un gobierno en donde la fiscalía no fuera del bolsillo. Bueno, pero supongamos que en algún momento de esos hubiera habido una fiscalía que no fuera de bolsillo. Si el presidente le hubiera dicho a ese fiscal, investigue el familiar X, por eso, me hubiera causado admiración el presidente. ¿Le causa admiración usted mismo al No, senador no, Gustavo eso, Petro? eso me duele porque yo sé que cuando salga de aquí ya no tengo familia. Bueno, usted en su campaña habló de la necesidad de tener organismos de control independientes. Ahora mismo dice que la fiscalía no sea de bolsillo del presidente. Sin embargo, viene haciendo campaña para ser fiscal general un amigo suyo, que es el doctor Héctor Carvajal, cuyo principal mérito parece ser la amistad con usted y la cercanía con el expresidente Gaviria, el expresidente Uribe, por haber defendido a sus hijos. ¿Cómo le va a garantizar usted a Colombia que el próximo fiscal sea un jurista altamente calificado e independiente del gobierno y del expresidente Uribe? La terna que tengo que presentar, que es lo que me corresponde a mí, yo no nombro el fiscal de la Corte Suprema, pero yo presento una terna. Y esa terna tiene que tener una característica, ¿cierto? Cuidarle la espalda al presidente por sus vainas, yo no tengo ese problema. Los que tienen ese problema tienen que tener un fiscal de bolsillo, porque si no lo friegan. Lo friegan después de que es presidente, ¿cierto? Porque está la Corte, la Comisión de Acusaciones, que es la que realmente investiga a los presidentes. Bueno, pero ¿usted va a ternar al doctor Héctor Carvajal para la fiscalía? Cuando llegue el momento ya hablamos. Pero es que, digamos, no tiene sinderesis que usted diga, vamos a tener un fiscal Mire, independiente y nombre a su abogado en la ojo terna. con Héctor Carvajal, porque también hay relatos periodísticos. ¿Por qué yo conozco a Héctor Carvajal? Porque fue abogado suyo. Bueno. Entonces, Él es el estratega, digamos, interno, porque yo tuve una estrategia internacional donde gané, ¿cierto? Es el caso Ordóñez, el caso de la alcaldía. Todavía los magistrados que eligió Ordóñez, que hizo nombrar Ordóñez, me hacen daños. Pero digamos, ya es una época que pasó, que creo que debe pasar en la justicia colombiana, pero Ordóñez es un fascista. Y Ordóñez obviamente en algún momento se le ocurrió que hacía una gran labor sacando al alcalde socialista de Bogotá, o comunista, no sé cómo me dirá. mire lo aconductado que estoy, que no le estoy recordando que usted votó por Ordóñez. O sea, yo voté por Ordóñez por estar pensando en eso de en la lo que no izquierda tocaba. soberbia. De la izquierda no soberbia. Sí. Pero Ordóñez es un fascista. Sí. Y bueno, hizo lo que hizo. Presidente. Y el estratega interno, mi abogado fundamental en relación al Consejo de Estado, que fue donde gané la pelea también, fue Carvajal. Entonces, ¿qué imagen tengo de Carvajal? Que es un excelente abogado. Esa es la... Que era, yo ahí no sabía que era amigo de Uribe, después fue que descubrí que era amigo de Uribe. Y como estaba en un momento en donde realmente no estaba pensando en pelear con Uribe, porque eso era lo que esperaba la gente que no votó por mí cuando subí a la presidencia, entonces me iba a agarrar con Uribe y mantener esta sociedad 4 años más en una pelea que ya no tiene sentido. No, y además Uribe tampoco quiere pelear porque a él le importa más la elección del próximo fiscal que la del próximo presidente. No me ha ¿Usted dicho sabe eso. por qué? No me ha dicho eso. Eso no ha sido tema de la conversación con Uribe. O sea, si avanzara el proceso que existe contra Uribe en derecho, pues, digamos, la vida de Uribe se ve muy complicada. Es un tema que tengo que tener en cuenta. Sí, hablando, presidente, de sus peleas con Uribe y con el uribismo, pues usted fue el gran opositor del gobierno pasado, el líder de esa oposición.
fue un opositor duro. Y en su momento, cuando el país conoció la información sobre una fianza que la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez había pagado a su hermano en 1997, capturado por narcotráfico, usted pidió su renuncia. Hoy, siendo usted el presidente, si la justicia llegase a determinar alguna relación de su hermano con unos dineros de narcotráfico, ¿usted encontraría sentido que pidieran ahora la suya? El relato periodístico que acabas de hacer tiene un pequeño desliz. El hermano de la vicepresidenta de la República era narcotraficante de heroína. Que yo sepa, pues no creo, eso quedó probado. Yo no tengo en mi familia ni vínculos empresariales, ni vínculos familiares con narcotraficantes, ni políticos. Pues, ¿por qué va a hacer esa comparación? Pues porque, digamos, hoy la oposición, bueno, pero el comunicado lo sacó usted ciertos mismo. personajes de la oposición, sacando el relato que se ha creado sobre mi hijo, que tampoco tiene. Entonces, más o menos hacen esta construcción. Los dineros recibidos por él son de narcotraficantes. La señora Daino dijo eso. Y fueron a parar la campaña de Petro, luego Petro debe ser juzgado, ¿cierto? Es lo que han hecho, más o menos es su relato. No, en esa construcción nadie dice que fuera a parar a su campaña. No, sí dicen ellos, lo dicen y lo dicen a Sino la opinión pública. se los apropió Nicolás por el camino. Bueno, eso es lo que, pero entonces, eso es lo que dice lo que dice Day. En trinos y en, no, estoy hablando de algunos dirigentes de la oposición, no todos, pero casi que coincidieron todos en afirmar eso, lo cual es una calumnia. El mismo expresidente Pastrana lo dijo, eso es una calumnia. Es más, yo quiero defenderme, yo no tengo por qué aguantarme eso. Y mencionan entonces ese tema que usted acaba de mencionar, y entonces, si usted dijo, porque ahí dijo, no, es que tiene relaciones empresariales, sí, la señora vicepresidenta era socio de un narcotraficante. La señora vicepresidenta pasada, era el escándalo del edificio no sé qué, ya no me acuerdo los datos concretos, de uno que llamaban el fantasma. Memo Fantasma, sí. Bueno, era socia empresarial. Yo soy socio empresarial de un narcotraficante, no tengo ni empresas. Nunca en mi vida he tenido empresa. Entonces, no compares las dos cosas, porque estás deslizando como los líderes de la oposición, porque ellos lo hacen en su maña de desprestigiar el gobierno, hacia una mentira. No, yo tengo líderes familiares, como la vicepresidenta, o sea que tenía un hermano que no sabíamos, un hermano narcotraficante de heroína. Claro, pero cuando usted pidió su renuncia, tengo un familiar, pero respondo, yo tengo un familiar narcotraficante. No. No. Pero entonces, ni relaciones familiares, ni relaciones laborales, ni relaciones políticas. El Ñeñe no era amigo de ellos, ¿acaso? ¿No vino aquí a la plaza, a la posesión del presidente de la República? ¿No se abrazaron? ¿No dijeron cuando se murió que qué pena, que no sé qué? Bueno, no, uno no tiene por qué alegrarse de ningún muerto, pero no era un narcotraficante. ¿Yo cuál tengo? Entonces, lo que pasó ahí, lo que dije ahí, por tener relaciones laborales, empresariales, familiares, no dije laborales, dije políticas, empresariales. Y por haber ocultado el hecho al país. Y entonces yo he hecho eso. Yo tengo ninguno. Digamos, entonces no es una calumnia, es una simplemente usted publica un comunicado, usted mismo, sí, pero es una simple hablando calumnia, de los rumores porque yo no tengo ni relaciones alrededor de su hermano. Entonces la pregunta es porque condicional. tú quieres decir, eres incoherente por lo que le dijiste a la vicepresidenta. Yo simplemente quiero preguntarle si pero eso las circunstancias son completamente diferentes. Sí. Aquí debo decir, antes de formular la última pregunta y en honor a la justicia,
que la señora ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no acepta como hechos cumplidos estos. Ella ha dicho que su ayuda a su hermano se limitó a socorrer a una persona que había caído presa y que era familiar y que desaprueba sus acciones, y discute también lo del alcance de sus sociedades con el mismo fantasma. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta de jefe. Usted es el jefe de un país. Y hay formas y hay buenas maneras, presidente. A veces, quienes hemos tenido la carga de ser jefes de algo, tenemos que despedir gente, por X o Y circunstancia, pero lo hacemos o procuramos hacerlo de la manera más considerada posible. Le llaman la politez. Exacto. Que viene de política y de polite al mismo tiempo. Entonces, presidente, hagamos unos segundos de autocrítica. Si hoy fuera hace una semana, ¿no le parecería que habría valido la pena tomar el teléfono, hablar con Patricia Ariza, darle las gracias y decirle que usted había tomado la decisión de prescindir de ella en el gabinete, haciéndole ese reconocimiento? Los jefes casi nunca recuerdan cuando despiden gente, pero para la gente que es despedida, usted no ha tenido esa experiencia porque su vida ha sido otra, pero para la gente que es despedida, eso es algo que marca el resto de su vida. Sí, pero eso está en un proceso que engancha con este que me tiene aquí en esta entrevista. Que son tiempos, que son, bueno, urgencias, llamémoslos así, porque vivimos lo de San Vicente, que son 3 días. Le quiero decir que tuvimos hasta la sospecha de que iban a quedar presos los ministros retenidos por las comunidades campesinas. Y bueno, todo lo que eso significa aquí, de debate, la cúpula, etcétera, y viene el tema, todos los temas que han ocurrido, que casi quedan ahí mismo, empiezan a producirse. Entonces yo tuve, primero todo eso se comunicó, no es que les apareció la carta, primero porque es una solicitud de carta de renuncia, no es que yo haga la carta de renuncia, ellas la hacen, ellos, pues, estaba Alejandro. Entonces eso se comunicó previamente. Tanto Alejandro como Patricia pues la presentaron. Nosotros queríamos que pasaran a otros niveles de gobierno, no que se fueran. Y también se comunicó. En el caso de Alejandro Gaviria dijo que no. Bueno, lo que yo le dije, pues son decisiones personales, familiares incluso. Sí, bueno. En el caso de Patricia también rechazó. En el caso de María Isabel aceptó. Pero después surgió... Y entonces salió a disparar unas cosas que no eran ciertas, de que íbamos a cambiar. Ahí empezó otro relato periodístico, porque coincidió ese día con una reunión con César Gaviria y otros presidentes. A mí no me gustó esa reunión. ¿No? Para nada. ¿Por qué? Bueno, porque es que hay un mundo que se acaba y otro que comienza. Y a veces hay personas que no quisieran que ese mundo se acabara. Claro, pero y no se dan cuenta que hay que comenzar un mundo nuevo. Pero tienen que armar bancadas en el Congreso. Sí, ¿no? todo eso en Realpolitik usted lo tiene que hacer. Por eso hice esa reunión, por todo eso que usted que no dice, le gustó. Que no resultó bien. Y ¿para dónde iba? Y era el tema de Alejandro. Que estaba muy ocupado, que estaba manejando el tema de San Vicente del Caguán, de la reunión. Bueno, entonces ahí alcancé a hablar con Alejandro Gaviria, tuvimos un almuerzo, donde él además pues expresó que tenía otras inquietudes. Yo creo que él todavía no se ha ubicado bien como todo, cuando uno cambia de escenario, está en su decisión. Pero todos iban a pasar, de acuerdo a lo que les dijimos, a otro escenario de gobierno. Lo que le digo, presidente, es por qué usted no tiene la cortesía de tomarse un minuto para hablar por teléfono y decirle a la gente eso, y no que se enteren por conducta concluyente. O sea, esas personas, le hablo específicamente a Patricia Ariza, entraron a su gobierno porque creen en usted,
porque creen en la causa que usted ha defendido. Y esto es un acto que en sana lógica se puede interpretar como de ingratitud y de malas maneras. Sí, pero dentro de la politez lo que nosotros ofrecimos fue cambiar el estatus dentro del gobierno. Pero no se lo ofreció usted. No, porque en ese momento no podía. Ok. Y después sí, porque alcancé a hablar con Alejandro Gaviria y íbamos a hablar con Patricia, pero ya vino todos estos acontecimientos que hasta el día de hoy No lo me han dejado. mantienen pendientes de ellos. Ok. Y no hemos tenido esa posibilidad. De hecho, en la agenda teníamos el viaje a San Andrés para hablar ahí los temas específicos de la isla, que además tienen que ver con un problema de soberanía nacional. Y íbamos, yo pensando que regresaba aquí a Bogotá, ya nos tocaba era viajar hasta San Vicente, porque llegó un momento en donde las circunstancias hacían a que el presidente fuese hasta allá a tratar de recuperar la calma. Bueno, y así ha estado todos estos días, entonces no hemos podido hablar con Patricia, hay que invitarla. Señor presidente, muchas gracias por esta Bueno. conversación, que es franca. Ahí dura como, por ahí 3 revistas. Había mucho tema para hablar. Había mucho tema y estamos viviendo unos días muy especiales. Y yo espero que la semana siguiente al 7 de agosto de 2026 estemos hablando de su legado y de lo que usted le deje al país. Es muy importante, presidente, que la gente reciba de su boca la visión que usted tiene en medio de este cúmulo de adversidades que han sido los últimos días. Bueno, ahí vamos, el presidente de la resistencia. Pacífica. Sí, ahí cuando he usado violencia. No, sí la ha usado, pero hace mucho tiempo que no. Hace rato no.